La noche había caído sobre el pueblo de Eldred con una fuerza opresiva, como si las sombras mismas se agazaparan en cada esquina esperando devorar la luz. Los habitantes del lugar, cansados de los ruidos inexplicables y los susurros que parecían arrastrarse entre las casas, habían empezado a hablar de historias antiguas, leyendas sobre una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación. Nadie sabía de dónde habían surgido estas historias, pero al caer el sol, un escalofrío recorría los corazones de los que aún osaban permanecer afuera. El joven Tomás, un escéptico por naturaleza, había crecido escuchando las advertencias de su madre, quien siempre le decía que la oscuridad era un lugar temido y temible. Pero él, con su rebeldía adolescente, decidió desafiar esos miedos. Una noche, inspirado por un impulso temerario, se aventuró hacia el bosque que bordeaba Eldred, donde los murmullos eran más intensos y las sombras parecían cobrar vida. Mientras se adentraba en la maleza, la luna llena salía y arrojaba una luz plateada sobre el sendero. El aire se tornaba pesado, y las ramas crujían bajo sus pies, como si el bosque intentara advertirle, pero él solo sentía la euforia de lo prohibido. Sin embargo, con cada paso, algo en el ambiente cambió, la brisa se volvió helada y el silencio se hizo abrumador. Al llegar a un claro, Tomás se detuvo, sintiéndose observado. Al principio pensó que solo eran sus nervios, pero luego comenzó a notar siluetas entre los árboles. Sus ojos se agrandaron al ver figuras oscuras que danzaban a su alrededor, una especie de espectros sombríos que parecían disfrutar de su confusión. Al instante, un grito estrangulado salió de sus labios, un ruido que resonó por el claro y resonó en las sombras. Fue entonces cuando el pánico comenzó a aferrarse a su pecho. Había olvidado el consejo de su madre, no provoques a lo desconocido. Las figuras se acercaron lentamente, sus formas indistintas cambiando de manera inquietante, como si no tuvieran un cuerpo fijo. Podía oír susurros, ecos de risas ahogadas que parecían burlarse de él. Con cada latido, Tomás se sentía más atrapado, como si la oscuridad lo abrazara, su existencia misma estaba en juego y no podía escapar. Instintivamente, dio un paso atrás, dando la espalda a las sombras. Pero, en un giro aterrador, descubrió que las sombras también retrocedían. Se detuvieron justo en el límite del claro, como si temieran cruzar esa invisible línea que separaba la luz de la oscuridad. La confusión lo envolvió, ¿las sombras temían a la luz? ¿Tendrían miedo de él? En ese momento, su mente recordó las historias de la abuela sobre cómo los miedos personificados podían ser controlados. No eran seres invencibles, que eran manifestaciones de aquello que llevamos dentro, de los terrores que uno mismo crea. Así que decidió enfrentar su miedo, enfrentarse a las sombras que lo rodeaban. Con los ojos fijos en el centro del claro, levantó sus manos y, con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablarles. No tengo miedo de ustedes. Sé que son solo sombras creadas por mi propio temor. Para su sorpresa, las siluetas retrocedieron un paso más, como si sucumbieran ante su determinación. Tomás continuó, cada palabra cargada con fuerza. No me llevarán, hasta la oscuridad tiene miedo. Con esa exclamación, una luz brillante comenzó a emanar de su pecho. Era una luz de esperanza, un fuego interno que iluminó el claro, y por primera vez, vio el rostro de sus miedos, formas distorsionadas que reflejaban sus inseguridades, sus fracasos, pero, sobre todo, sus deseos de ser libre. Las figuras titubearon, y con cada palabra que pronunciaba, se desvanecían un poco más. La oscuridad que lo había amenazado empezó a replegarse, como una sombra al amanecer. Con un último grito de desafío, Tomás se sintió completamente liberado. Las sombras se disiparon, y una calma profunda cubrió el claro, permitiendo que la luna regresara con todo su esplendor. Finalmente, dando un paso adelante, dejó atrás el bosque y regresó a su hogar, donde su madre lo esperaba preocupada.
Cuando entró por la puerta, ya no era el mismo chico que había salido. Había mirado a la oscuridad a los ojos y descubierto que, a veces, aquellos que parecen ser los más aterradores son, en realidad, el reflejo de los miedos que llevamos dentro. Así, con el amanecer asomando en el horizonte, Tomás comprendió que, aunque la oscuridad puede ser aterradora, también es una oportunidad para descubrir el verdadero valor que llevamos dentro. A partir de ese día, el pueblo de Eldritch nunca volvió a escuchar las viejas historias sobre las sombras. Porque hasta la oscuridad, en su insignificante existencia, aprendió a temer a aquel que se atrevió a desafiarla. Desde aquella noche en el bosque, Tomás ya no soñaba. O, mejor dicho, ya no soñaba solo. Durante el día, todo parecía normal. Caminaba por las mismas calles, saludaba a los mismos rostros del pueblo de Eldritch, y respondía con una sonrisa cuando le preguntaban cómo estaba. Pero por dentro, algo se había quebrado. La luz que lo había salvado aquella noche no era suya. No del todo. Era un préstamo. Una mentira luminosa que la oscuridad le permitió usar, para poder entrar en él. Los ancianos, al notar el cambio en su mirada, comenzaron a hablar en voz baja. Algunos decían que Tomás había vencido a la oscuridad, sí, pero que algo más antiguo y profundo había despertado con su desafío. Otros simplemente cerraban las ventanas antes del atardecer, rezando a deidades olvidadas. Cada noche, Tomás se despertaba exactamente a las 3:03 de la mañana, con los oídos zumbando y el pecho vacío. No era miedo lo que sentía, era una ausencia. Como si algo dentro de él hubiera sido reemplazado por un hueco, un abismo con conciencia. Y en ese abismo, escuchaba risas. Las mismas risas burlonas de aquella noche. Pero esta vez, venían desde adentro. Intentó contárselo a su madre, pero ella ya no era la misma tampoco. Desde el día que regresó, su rostro parecía más tenso, más rígido, como si cada palabra que compartían fuera un eco forzado de una vida anterior. Una noche, mientras dormía, Tomás la escuchó llorar, y no fue por preocupación. Fue por reconocimiento. Ella sabía. Una semana después, los perros del pueblo comenzaron a desaparecer. Luego, los espejos empezaron a distorsionar los reflejos. El sacerdote del pueblo, un anciano llamado Barlow, fue el primero en confrontarlo. Lo detuvo en mitad de la calle, murmurando oraciones y extendiéndole un crucifijo oxidado. Tomás no se inmutó. Solo lo miró, y por un instante, solo un instante, Barlow cayó de rodillas, vomitando una sustancia negra como brea que humeaba en la tierra. Lo internaron esa misma noche. Murió sin ojos. Tomás no lo recordaba. O no quería hacerlo. Las sombras, antes temerosas, ahora lo seguían. Se arrastraban tras él incluso bajo la luz del día, alargándose demasiado, ignorando las leyes del sol. La gente comenzó a notarlo. Se alejaban. Murmuraban. La escuela cerró por reparaciones, pero todos sabían que nadie quería compartir el aula con él. Su madre dejó de salir de casa. Las plantas en su jardín murieron, y los relojes dentro de su hogar comenzaron a girar al revés. Entonces, volvió al bosque. No por valentía, sino porque escuchó la voz. Una que no venía de afuera, sino desde el fondo de su mente, como una serpiente enrollada en sus pensamientos. Creíste que venciste, pero solo abriste la puerta. En el claro donde todo comenzó, el tiempo no había pasado. La luna brillaba como aquella noche. Las sombras esperaban, pero no con hostilidad. Con hambre. Con ansias. Y esta vez, no se quedaron en el límite del claro. Esta vez lo esperaban a él. Tomás cayó de rodillas. No quedaba nada de la luz. Solo el recuerdo de haber sido valiente, y la carga de haber despertado lo que duerme más allá del miedo. Una figura emergió entre los árboles. No tenía rostro, solo una silueta alta, imposible, como un hueco recortado en la realidad misma. Y cuando habló, no fue con voz, sino con un vacío que succionaba la esperanza. Gracias. Ahora sé que hasta la oscuridad tiene miedo, pero tú, Tomás, no eras su enemigo. Eras su llave. Las sombras se arremolinaron.
Lo envolvieron, no como agresores, sino como amantes que vuelven al cuerpo que los parió. Tomás gritó, pero no con terror. Con aceptación. Con revelación. Porque por fin entendió la verdad. Él no enfrentó sus miedos aquella noche. Los absorbió. Y ahora, era algo más. Al amanecer, los árboles del bosque estaban vacíos. El claro ya no existía. Solo un círculo de tierra muerta, donde ni el sol se atrevía a tocar. El pueblo de Eldred quedó en silencio. Los niños ya no cantaban. Las campanas ya no repicaban. Y en las noches más frías, cuando el viento susurra a través de las grietas, todavía puede escucharse una voz joven, ahora hueca, que murmura entre las sombras. Hasta la oscuridad tiene miedo, pero yo no. El pueblo de Eldred jamás volvió a ser el mismo. Con los días, el círculo de tierra muerta en el bosque se expandió, como una mancha imposible de detener. Primero fueron los animales, luego los árboles, y más tarde, las casas que se encontraban demasiado cerca. La madera se pudría en cuestión de horas, el hierro se oxidaba hasta desintegrarse, y los techos se derrumbaban como si el tiempo corriera más rápido dentro de aquel límite invisible. Los ancianos reconocieron el presagio, el hambre que duerme había despertado. Pero era demasiado tarde. La madre de Tomás fue hallada sentada en su cocina, con los ojos abiertos y secos, la boca torcida en un grito eterno. La autopsia no reveló causa alguna de muerte, salvo que su corazón estaba completamente vacío, no roto, no destruido, vacío. Como si alguien lo hubiera arrancado sin tocar la carne. Pronto, Eldred se convirtió en un pueblo fantasma. Los pocos que lograron escapar hablaban de sombras que caminaban solas en plena luz del mediodía, de risas infantiles que provenían de pozos secos, y de ventanas que mostraban interiores distintos a las casas reales, como si reflejaran lugares que nunca existieron. Nadie volvió a ver a Tomás. Pero cada año, la misma noche en que desapareció, los sobrevivientes aseguran que el bosque entero cobra vida, las ramas crujen como huesos, el viento sopla como respiración contenida, y desde el círculo de tierra muerta se alza una figura imposible, más alta que las copas de los árboles, hecha de pura ausencia. Su silueta se dobla, se retuerce y parece observar, como si el mundo entero fuese solo un espejo para su hambre. Y entonces, se oye la voz. Ya no la de un niño, ni la de un hombre, sino algo que está más allá de lo humano, un eco que hace temblar la sangre. Hasta la oscuridad tiene miedo, pero ustedes, todavía no saben de qué. Desde ese instante, los relojes se detienen, las hogueras se apagan y el cielo mismo se torna negro. No con nubes, sino con un vacío sin estrellas. Porque Eldred ya no pertenece a la tierra de los vivos. Pertenece a lo que Tomás se convirtió. Un recordatorio eterno de que el miedo a la oscuridad no era infundado. La oscuridad siempre ocultaba algo peor. Y ahora, esa cosa camina en ella. Esperando, paciente.